Hola a todos, mi nombre es Valeria Marín, soy psicóloga de INSERCE de Eje Cafetero. Voy a estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones interesantes en torno a todo lo que tiene que ver con la relación médico-paciente y las claves para que esta relación pueda construirse de una forma muy integral y oportuna en el marco de los tratamientos de reproducción asistida. Vamos a hacer primero un abordaje en torno a qué es la relación médico-paciente y cuáles son los desafíos que se están planteando actualmente. Luego vamos a hablar un poco de las necesidades psicológicas y emocionales de nuestros pacientes, tocar un poco también el punto de vista emocional del profesional y del médico en reproducción asistida y finalmente vamos a hablar de unas claves o un paso a paso para que esta relación pueda darse de la mejor manera. Entonces, para iniciar, contarles que cuando hablamos de la relación médico-paciente, estamos haciendo referencia a una relación interpersonal de tipo profesional que sirve de base para la gestión de la salud. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, nos gusta definir esta relación más como una construcción de un puente que permite a los profesionales pasar de su territorio al territorio de los pacientes para explorar todo su mundo interior, todas sus perspectivas para poder acompañarlo en un proceso. Cuando vemos esta definición, pues encontramos varias cosas importantes, ¿no? Como esta idea de construir un puente, que es una metáfora que vamos a ir, digamos, abordando durante varios momentos de la presentación, pero creo que para poder entender esta definición tenemos que ir a hablar un poco de la transformación que se ha gestado actualmente en todo el modelo que tiene que ver con esa dinámica relacional entre el profesional y el paciente. Para entender la definición anterior, tenemos que ir a entender un poco cómo se han transformado las perspectivas en términos de la relación médico-paciente. Entonces hablamos en primer lugar de un modelo clásico, que es el modelo paternalista, que tiene como que data una tradición alrededor de 15 siglos, donde se concibe que el médico o el profesional es quien tiene como todo el conocimiento y toda la potestad para elegir o decidir cuál es el mejor tratamiento para su paciente y aquí el paciente no tiene un rol muy activo en su proceso. Se basa en un principio de beneficencia, pero digamos que deja de lado como esa relación más igualitaria y se convierte netamente en una relación vertical. Pero progresivamente se ha venido gestando un cambio, digamos un cambio cultural, un cambio ideológico, un cambio quizás que tiene que ver también con el acceso a la información, que invita o que permite que se deje un poco de lado ese modelo centrado en el principio de beneficencia y se le dé un lugar más importante al principio de autonomía. Entonces, poniendo, digamos, como la atención en el principio de autonomía, se le empieza a dar un lugar muy importante al paciente y a la decisión que el paciente puede tomar sobre su tratamiento. Entonces, no se trata simplemente de la decisión o de la mirada del profesional, sino que aquí también la mirada del paciente empieza a tener como un lugar muy, muy importante. Entonces se trata de pasar de ese modelo más vertical a un modelo horizontal, donde se teja un diálogo tanto entre el profesional como con el paciente. ¿A qué invita este modelo? A construir precisamente una relación centrada en el paciente, a comprender y a conectarnos con sus necesidades, a apoyar emocionalmente de forma oportuna y entonces aquí empieza a aparecer algo muy interesante, ¿cierto? Y es que en este modelo de atención no simplemente nos estamos fijando en la perspectiva física, biológica, en el problema de salud o enfermedad que se esté presentando, sino que se empieza a concebir el ser humano como un ser humano integral y que todo lo que afecta el cuerpo físico pues también afecta a ese cuerpo emocional. Entonces, para atender y construir una relación centrada en el paciente, pues hay que tener en cuenta todo este mundo psicológico y emocional. ¿A qué más invita este modelo? A comunicar con asertividad, a guiar y orientar el plan terapéutico en el marco de esta relación. Pero voy a detenerme un momentico acá. Si bien vamos a seguir hablando de los desafíos que va trayendo este nuevo modelo, quiero que nos adentremos un poquito en entender, ¿no? Sobre todo los profesionales, cuál es la realidad y cuál es ese territorio que están pisando los pacientes cuando se encuentran con un diagnóstico de infertilidad. Porque claramente aquí no estamos hablando de cualquier relación terapéutica en el
marco clínico, sino que estamos hablando en el marco de los tratamientos de reproducción asistida. Resulta que cuando un paciente, una pareja, una mujer, un hombre, se enfrenta con un diagnóstico de infertilidad, usualmente estamos hablando de la infertilidad o solemos hablar de ella como una crisis vital, ¿no? Como una crisis que implica toda una reorganización en la vida de un ser humano. Pero hoy quiero hablar más desde la perspectiva del duelo, porque la infertilidad en sí misma es un duelo. Y cuando hablamos de duelo, pues estamos haciendo referencia a un proceso de adaptación que tiene que hacer un ser humano cuando ha vivido una pérdida, pero no solo cuando ha vivido una pérdida de orden físico, no es solo cuando perdemos a una persona en el plano de la realidad y la materialidad, sino también cuando perdemos algo o a alguien que está en nuestro deseo y en nuestra imaginación. Entonces, cuando hablamos de la infertilidad, nuestros pacientes viven algo que llamamos un duelo invisible. Y cuando un duelo no es avalado socialmente o no es validado por otras personas, pues empieza a generar unas complicaciones mucho mayores que hacen que transitar por ese proceso sea mucho más difícil. Entonces, nuestros pacientes duelan un deseo, una ilusión, no algo que se tuvo y luego se perdió, sino algo que nunca han tenido, que nunca ha existido. A veces, digamos que hay algunas perspectivas que ponen casi en el mismo plano el duelo de la infertilidad con el duelo de perder un hijo, casi que puede ser equiparable y en la escala un poco de los duelos puede ser uno de los duelos más complicados. Podríamos hablar incluso que en la infertilidad se vive una pérdida de un proyecto de vida potencial. Entonces quiero hacer todo un recorrido por este punto porque creo que solo con conocimiento y solo entendiendo esa realidad que viven nuestros pacientes, pues vamos a poder entrar a ese terreno de ellos muy propio, muy íntimo. Resulta que la infertilidad, además de ser un duelo invisible, es un duelo muy complejo porque además implica múltiples pérdidas o múltiples duelos en un mismo punto. Entonces, uno podría hablar, por ejemplo, del duelo por la propia infertilidad, que es lo que les acabo de explicar, pero también está el duelo por el embarazo perdido, ¿no? En muchas ocasiones se ha anhelado y se ha fantaseado innumerables veces con vivir ese embarazo, sumado a que son personas que tienen que ver en la cotidianidad de su vida ese proceso y sentir esa imposibilidad de no poderlo tener. Está el duelo genético, que además es uno también de los duelos por los que atraviesan muchas de nuestras parejas y es esa imposibilidad de reproducirse con su propio material genético. Está el duelo gestacional, ¿no? Que puede darse antes de un tratamiento de reproducción asistida, durante un tratamiento o incluso posterior a un tratamiento. Y bueno, todo lo que implica que un embarazo, luego de lograrse en un tratamiento de reproducción, no pueda continuar. Pero si nos adentramos un poquito más allá, nos damos cuenta que además de esas grandes categorías de duelo, pues también la infertilidad y todo el camino que esta conlleva implica además otras pérdidas, ¿no? La pérdida del control de muchos aspectos de la vida, la pérdida de la continuidad genética, hablando del duelo genético, pero entonces aquí pasa otra cosa bien interesante y es que psíquicamente los seres humanos tenemos una necesidad de hacer una continuidad en nuestra vida, de enlazar nuestro pasado con nuestro futuro, y cuando se nos abre la posibilidad o se nos dice que no vamos a poder ser padres con nuestro material genético, es como si se hiciera un corte en nuestra historia. Además, hay una pérdida de la satisfacción física y toda la gratificación emocional de vivir esa experiencia de vida de una manera natural y sencilla, como quizás estas personas ven que muchas otras lo viven. La pérdida de la posibilidad de tener un hijo con la persona con la que se comparte la vida, y sobre todo hay un tema muy importante y es todo lo que tiene que ver con la pérdida de la privacidad. Sumado a todo lo anterior, uno podría decir que además es un duelo que no solo queda al inicio y ya, y se resuelve, sino que se puede reactivar cada vez que una pareja se somete a un tratamiento y el tratamiento falla en un ciclo, ¿no? Entonces es un duelo que se reactiva continuamente. Ahora, pasemos a un punto bien interesante y es que esto no es una reflexión mía, creo que la traigo más desde una mirada psicoanalítica y es
que los tratamientos de reproducción asistida no curan la infertilidad, sino que generan nuevas modalidades de procreación. ¿Y esto qué significa? Que cuando se abre la alternativa, ¿no? Cuando se le dice a una pareja, ustedes pueden ser padres, ¿no? Y para ser padres tenemos este camino o este otro camino, no se está curando la infertilidad. Voy a hacer como una imagen mental, ¿no? Es como decir, si la infertilidad abriera como una especie de agujero en una persona, y cuando viene el tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Lo que se hace es abrir unos caminos que nos va a permitir conseguir el objetivo, pero no taponan la dificultad que hay de base. ¿Y por qué traigo esto a colación? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque que se plantee la posibilidad de hacer un tratamiento de reproducción asistida no significa que de entrada la pareja ya resuelva el dolor que le produce su diagnóstico de infertilidad. Entonces, aquí se abre, digamos, como una serie de tareas que toda pareja o toda mujer o todo hombre o toda persona que atraviesa este proceso debe hacer cuando se enfrentan con esta realidad en su vida, ¿no? Y la primera tarea y una de las más importantes es que puedan reconocer y aceptar el dolor de lo que implica perder esa experiencia básica de la vida, así haya una alternativa para lograr ser padres. Tienen que pasar por todo un proceso de elaboración y aceptación. Segundo, y esto es muy, muy importante, tienen como el deber, por decirlo de alguna manera, de restaurar la imagen corporal sana. Las parejas que tienen un diagnóstico de infertilidad empiezan a tener muchos problemas en la relación con su cuerpo, en cómo conciben su cuerpo, cómo se sienten con su cuerpo y se sienten dañados, se sienten mal, sienten que hay algo que no funciona y no marcha en ellos. Y es muy importante que ellos puedan hacer ese proceso porque además todo un tratamiento de reproducción asistida implica una relación con el cuerpo. Y una tercera tarea tiene que ver con evaluar la importancia de la maternidad y la paternidad en la vida y analizar cuáles son las posibilidades y alternativas. Y todo esto se supone que se tiene que hacer antes de iniciar un tratamiento de reproducción asistida. Y si no se logra hacer antes, por lo menos durante, pero no se puede hacer un tratamiento de reproducción asistida sin que una pareja, por lo menos paralelamente o de una manera previa, preferiblemente, haya hecho este trabajo y estas tareas. Pero bueno, aquí también se abre, digamos, un punto muy inquietante y es el tema del tiempo, ¿no? Y es que el duelo es un trabajo, estas tareas implican tiempo, y muchas veces no tenemos tiempo. Entonces, una de las invitaciones o de los desafíos que tenemos los profesionales es mirar cómo podemos hacer coincidir el tiempo del reloj biológico que tenemos, pero cómo también dándole un lugar a ese tiempo, también se lo podemos dar a este tiempo que yo suelo llamar un tiempo subjetivo, un tiempo más psicológico, un tiempo emocional, donde las personas puedan irse acomodando a todo este movimiento psicológico y emocional que viven desde el momento en el que tienen un diagnóstico. ¿Qué pasa cuando una pareja o una persona no elabora adecuadamente el duelo o no realiza las tareas anteriormente mencionadas? Hay muchas investigaciones en el campo de la psicología que plantean que los duelos no elaborados, no producidos, cuando hablamos de producir un duelo significa trabajarlo, es un duelo que puede quedarse allí estancado, pero que va a retornar con mucha más fuerza. Se nos dice que muchas veces aquello que rechazamos, ¿no? Y que omitimos puede reaparecer a lo largo de la historia e insistir. Y además, y no menos importante, pues no resolver un duelo puede desencadenar muchos problemas en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de las relaciones interpersonales y en el ámbito de las relaciones de pareja. Y porque sí es importante elaborar un duelo o que posibilita que estas parejas hagan ese proceso psicológico previo o durante el tratamiento, y es que poder hacer ese trabajo representa primero una posibilidad de crecimiento personal, ¿no? Entonces yo suelo decirle mucho a las parejas que acompaño en los tratamientos
que el paso por su tratamiento de reproducción asistida no simplemente sea el camino para lograr ser padres, sino que sea un camino que se pueda atravesar con el ánimo también de generar un crecimiento personal y un desarrollo de unas habilidades y unas estrategias para afrontar la vida, ¿no? Y que se vuelva también un camino y un recorrido de una exploración personal. Pero esto solo se abre si se permiten hacerlo. Elaborar y hacer estas tareas correspondientes facilita que las parejas puedan acceder, digamos, a esas otras posibilidades de lograr la maternidad y la paternidad, y puede favorecer y facilitar, digamos, la adherencia a un tratamiento de reproducción asistida, que es uno también de los desafíos más grandes cuando una persona consulta. Se le da su diagnóstico, se le propone un tratamiento y allí pasa un tiempo, ¿no? Y cómo podemos ayudar para que esas personas puedan continuar y adherirse al tratamiento. Pero bueno, digamos que aquí también hay un punto importante y es, hemos estado hablando de todas esas emociones y de todo ese proceso que pueden vivir las personas que se enfrentan a este diagnóstico, pero no quisiera solo quedarme allí, que es usualmente donde nos quedamos, sino poder ir al campo de los profesionales, ¿no? De los profesionales que estamos del otro lado, y estoy hablando de los médicos, de los embriólogos, de los psicólogos, ¿no? Y es que hay de todo lo que nosotros también podemos sentir del otro lado y cómo podemos cuidarnos y cómo podemos darle lugar a todas esas emociones que también puede despertar nuestro quehacer en el día a día. Entonces voy a hablar un poco de esto, porque aquí también va a empezarse a tejer como la clave para volver a ese punto inicial de la relación médico-paciente. Entonces, bueno, los pacientes no son los únicos que experimentan emociones en el marco de su diagnóstico, la espera, el tratamiento, sino que los profesionales que están del otro lado también pueden experimentar muchas emociones. Aquí nombro algunas de ellas: la incertidumbre ante lo desconocido, en aquellos momentos donde se hace todo, ¿no? Todo lo que el conocimiento permite, lo que la ciencia posibilita, y no tenemos los resultados que esperamos. La incertidumbre y el desconcierto que eso puede generar, la frustración que pueden desencadenar las betas negativas cuando todas las condiciones están supuestamente dadas para que ese embarazo se pueda dar, el estrés y el cuestionamiento que uno puede hacerse sobre su labor profesional cuando hay una reiteración de ciclos fallidos en distintos profesionales al mismo tiempo, la tristeza y el dolor. Y aquí creo que hay un punto muy importante, y es el tema de las pérdidas gestacionales en los pacientes, como les decía un momento atrás, antes, durante o incluso después de un tratamiento, y el dolor que esto puede generar, ¿no? Que puede incluso generar toda una desacomodación emocional en el profesional, porque también se teje un lazo, ¿no? Esa relación interpersonal que decía al inicio que es para la gestión de la salud, también se vuelve una relación un poco filial, ¿no? Y entonces nos comprometemos con nuestros pacientes. Y bueno, el temor de afrontar esos momentos para dar noticias difíciles, y no solo eso, sino se da la noticia, pero el problema aquí finalmente es cómo nos ponemos de frente para recibir toda esa carga emocional que en muchas ocasiones nuestros pacientes pues depositan, ¿no? Y descargan sus rabias, su frustración, su tristeza, su llanto. Y eso indudablemente pues toca al profesional y toca todo su mundo emocional. Entonces quería tocar este punto precisamente porque creo que en la medida en que los profesionales también puedan reconocer que vivencian estas emociones, puedan sentir que son emociones válidas, que hay que darles un lugar, que hay que entenderlas, que hay que expresarlas, que no tenemos que decir que tenemos una relación distante y esto no tiene por qué importarme, sino que reconocemos que algo pasa dentro de nosotros. En ese momento en el que podemos entender que en el que damos una mirada a nuestro mundo emocional, pues podemos hacer el primer paso para lo que sigue a continuación, y es esto de los 3 pasos fundamentales en la relación médico-paciente. Y es que lo primero
que se tiene que hacer en esa relación es conectar, es que haya una conexión. Y solo en la medida en que el profesional reconoce ese mundo emocional, no solo el conocimiento, no solo la realidad biológica de lo que le sucede a su paciente, pues va a poder dar con esta gran llave que hemos llamado la empatía, ¿no? Y cuando hablamos de la empatía, estamos hablando de esa capacidad, de esa habilidad de ponernos en el lugar del otro y entender su punto de vista, entender lo que siente, entender lo que piensa. Y cuando hablamos de la empatía hay dos cosas fundamentales, ¿no? Y es que cuando tenemos esa capacidad para ponernos en el lugar del otro, pues hacemos dos cosas importantes, y es que podemos entender qué es lo que el otro necesita, podemos entender cómo debemos hablarle, ¿no? Cómo debemos entregarle la información, pero además le estamos dando un lugar afectivo a esa relación, y cuando digo afectivo me refiero a que el paciente puede sentir conexión, seguridad, confianza, y en esa medida pues esa relación se va a fortalecer y va a ser algo más allá de una mirada médica donde se le dan alternativas y soluciones, pero no se teje una relación. ¿Qué se necesita para ser empáticos, no? Pues en primer lugar, la no formulación de juicios de valor acerca de la experiencia que el otro está viviendo, la identificación de la vivencia emocional de la otra persona, la aceptación respetuosa de esa vivencia emocional, facilitar la expresión de esa emoción y poder atender a esa emoción. Yo creo que ustedes deben estar pensando, bueno, pero quizás esto no le corresponde al médico especialista en reproducción asistida, ¿cierto? Y que quizás esto le puede corresponder más a los profesionales de la salud mental. Y yo diría sí y no. Sí, porque sí, en primer lugar, porque finalmente el especialista en reproducción asistida es el que está en la primera línea con el paciente y es quien recibe esa realidad en todo su esplendor en primer plano. Y no es que él tenga que ser el experto para reconocer las emociones, darle lugar, escucharlas, no, esa no es la tarea, pero por lo menos sí dimensiona todo eso que está sucediendo en su paciente, pues puede generar unas conexiones muy valiosas que van a permitir en equipo favorecer esa relación. Entonces, cuando logramos conectar, pues pasamos a un segundo punto, que es la segunda clave, y es la comunicación. Conectar, comunicar. La comunicación es precisamente lo que facilita hacer ese puente del que hablábamos al inicio. Pero no solo la comunicación por sí misma como un canal para dar información, sino la comunicación que usualmente llamamos asertiva, ¿no? Y en una relación médico-paciente, esa comunicación implica, en primer lugar, expresar el reconocimiento y el respeto por el otro, ¿no? Demostrarle al paciente que importa, ¿no? Que no solo importa su condición, sino que importa como persona. Y esa comunicación implica también tener una escucha activa, ¿no? Que el paciente sienta que está siendo escuchado, que está siendo comprendido en lo que está viviendo, manifestando o incluso en aquello que no puede explicar. Y bueno, la comunicación es una habilidad necesaria para construir una relación basada en la confianza y lograr la cooperación guiada. Y cuando hablamos de la cooperación guiada, pues estamos yendo precisamente a ese modelo del que hablábamos al inicio, de un modelo más horizontal, un modelo más igualitario, donde no simplemente se trata del tratamiento bajo la mirada del médico, sino también bajo la perspectiva del paciente, bajo su decisión informada, su deseo, sus criterios éticos, sus criterios morales, sus perspectivas, sus creencias, que también son muy válidas. Y finalmente, bueno, no, antes de ir al tercer paso, aquí hay algunas recomendaciones importantes en lo que respecta pues a la comunicación asertiva, ¿no? Y es cuando hablamos de la escucha activa, ¿no? Tratar de escuchar sin interrumpir al paciente es muy importante. Hay algunos tips que pueden ayudar,
digamos, en ese punto, y es, por ejemplo, parafrasear, ¿no? Cuando estamos escuchando a un paciente, poder hacer un resumen de lo que éste nos ha expresado para garantizar que estamos entendiendo y que estamos escuchando lo que está diciendo. La comunicación no verbal es fundamental, casi que es el 90% de lo que estamos comunicando más allá de la comunicación verbal explícita, ¿no? Entonces evitar dar una imagen de estar apurado, distraído, cuando parecemos que estamos muy ocupados, miramos el reloj, el celular, ¿no? Entonces tratar de evitar este tipo de comunicaciones no verbales que dan un mensaje muy contraproducente. Promover mucho el contacto ocular es muy importante para decirle al paciente: me importas y eres importante, ¿no? Y tienes un lugar en este espacio. El tono de voz también es importante, el silencio. Nosotros los seres humanos estamos muy acostumbrados a hablar y hablar y hablar, y los silencios nos parecen incómodos, pero precisamente el silencio también puede ser una forma de hacer presencia precisamente ante esos estados emocionales complejos con los que llegan nuestros pacientes. Y bueno, ahora sí, pasamos al último punto de estos 3 pasos fundamentales, y es que cuando ya hemos conectado, cuando ya hemos comunicado, no es que esto sea lineal, esto es un circuito que se reactiva constantemente, pues podemos acompañar. Y cuando hablamos de acompañar, estamos haciendo referencia a informar, pero también estar ahí presente. Los pacientes tienen 2 necesidades puntuales. Necesitan saber y entender lo que están viviendo, tener información clara, concisa de sus alternativas, de su tratamiento, de las posibilidades que tienen, pero también necesitan sentirse conocidos, comprendidos y acompañados. La provisión de información es muy valorada por nuestros pacientes, no solo antes de los tratamientos, sino también durante el tratamiento y al final del mismo. Entonces aquí también hay unas recomendaciones puntuales de cómo facilitar ese acompañamiento, ¿no? Y es poder proveer información escrita sobre todos los aspectos relevantes del tratamiento al inicio, durante, después. Usualmente esto se suele hacer en un momento de apertura, pero después se pierde. Y cuando hablamos de proveer información escrita, quiero hacer aquí énfasis en algo, y es que usualmente los pacientes llegan en shock porque se les da un diagnóstico de quizás algo que nunca habían contemplado y pensado en la vida, pero en esa misma cita donde se está hablando del diagnóstico, pues se les da una cantidad de alternativas, y probablemente los pacientes no estén escuchando y no estén entendiendo lo que se les está diciendo. Entonces, tener información escrita va a garantizar que esa información llegue a los pacientes también más adelante. Brindar información sobre las opciones de cuidado psicosocial es muy importante. Yo les decía hace un momento que no necesariamente el médico especialista en reproducción asistida es quien tenga que hacerse cargo de este mundo emocional, pero sí tiene el conocimiento de todo lo que hemos hablado hasta el momento, pero además reconoce esa vivencia, esa crisis, ese sufrimiento de su paciente, pues inmediatamente va a poder identificar en el equipo del centro de reproducción asistida el profesional que puede prestar un servicio oportuno para ese paciente, ¿no? Entonces, brindar información sobre los servicios y las actividades psicológicas disponibles, orientación, psicoterapia, grupos de apoyo, charlas psicoeducativas, y poder hacer eso en un momento oportuno va a facilitar una cantidad de cosas que quizás pueden volverse un problema más adelante en el tratamiento. Asegurarse de que la información sea entendible, posibilitar bajo todas las circunstancias que el paciente se sienta protagonista de su proceso. Una de las cosas más tristes con los pacientes, como les decía hace un momento, es que ellos sienten que pierden el control de su vida, que pierden el control de su vida sexual, de su vida reproductiva, de cosas que son tan íntimas y sagradas, y que nosotros tengamos la posibilidad de hacerlos sentir que son protagonistas y que tienen un rol activo va a ser muy importante. Si por el contrario les hacemos sentir que no tienen una voz, que no tienen un lugar, que no tienen una decisión, pues va a ser muy contraproducente.
Y bueno, apoyarse en el trabajo en equipo, ¿no? Comunicarse con los distintos profesionales, psicología, enfermería, embriología, las personas que están ayudando en las otras áreas va a ser clave para cubrir todas las necesidades que tienen nuestros pacientes. Entonces, finalmente, dejarlos con una reflexión final, y es que los profesionales tenemos un compromiso y un papel fundamental en el abordaje de la infertilidad que tiene que ver o que va un poco más allá de lograr que nuestros pacientes tengan sus hijos, ¿no? Que finalmente es el sueño por el cual llegan a un centro de reproducción asistida, pero creo que nuestro compromiso va más allá a garantizar que ese proceso por el cual van a lograr tener sus hijos se convierta también en una experiencia positiva, pero una experiencia positiva que va a garantizar que esa felicidad de tener sus hijos no solo sea una felicidad momentánea, sino que esté acompañado de todo un bienestar integral, de salud mental, de bienestar a lo largo de la vida. Entonces, nuestro quehacer no puede restringirse únicamente, digamos, como a la ejecución de esas alternativas de procreación, sino que también va dirigida a dar una mirada humanizante que reconoce el dolor y valida esas necesidades emocionales integrales de aquellos que son nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias y esperamos que toda esta información pueda seguir ayudando a que crezcamos más en todo lo que tiene que ver con el área de la reproducción asistida.